Hola a todos, bienvenidos a clase. En esta serie de vídeos vamos a tratar de repasar la unidad 5 de nuestro temario que hace referencia al salario y la nómina. A lo largo de estos vídeos trataré de hacer tanto un repaso teórico como un repaso de la práctica que la vamos cumplimentando en clase con unos modelos de nómina que vamos rellenando. Estos vídeos, los primeros, irán dedicados siempre a los puntos teóricos de nuestro temario. En nuestro primer apartado hablaremos del salario y introduciremos unos conceptos básicos. Luego trataremos el tema de la nómina a nivel teórico, simplemente una definición, para luego pasar a las distintas partes de la nómina, como serían los devengos, que ya explicaremos lo que es, la base de cotización y los tipos que nos ayudarán a calcular las deducciones. Y por último, pues haremos una serie de ejercicios prácticos que ayuden a consolidar el conocimiento teórico que hemos adquirido a lo largo de las clases. En primer lugar, tenemos que introducir el tema sabiendo qué es el salario. Y el salario, la definición que nos da nuestro manual, es la totalidad de las percepciones económicas que un trabajador recibe a cambio de su trabajo. Como hemos visto a lo largo de los otros temas, una de las condiciones básicas para que un trabajo se considere trabajo es que a cambio tenga una remuneración. Pues esa remuneración es lo que denominamos el salario, que puede ser en dinero o en especie. Para definir el dinero en especie, que lo haremos un poco más adelante, haremos referencia a todas las prestaciones, tanto en bienes o en servicios, que nos da la empresa, aunque de forma común la empresa suele pagar en moneda. También nos comenta nuestro manual que en el salario se incluye, aunque no en la nómina, los periodos en los cuales no vamos a trabajar pero están remunerados, como los festivos, como las vacaciones, como los descansos y los permisos retribuidos que nos reconoce la legislación, dado que en esos días nosotros tenemos derecho a cobrar nuestro salario sin necesidad de ir a trabajar. Por tanto, también se incluirían como salario, aunque no van retribuidos en la nómina como conceptos propios. Entrando más de lleno en el aspecto del salario, en el ámbito del salario, tenemos que clasificar el salario según distintos criterios. El primero de los criterios sería el medio de pago. Y es que la empresa no tiene por qué pagarnos solamente en moneda de curso legal, sino que puede pagarnos en dinero o en especie, tal como comenté en su momento. La forma tradicional de pago es la primera que tenemos en esta clasificación, que sería el salario en dinero, que se hace en moneda en curso legal a través de efectivo, cheque o transferencia bancaria. Es la forma de pago más utilizada actualmente, pero no es la única posible, puesto que hasta un 30% del salario del trabajador por ley puede pagarse en especie. ¿Y qué es esto de un salario en especie? Pues todos aquellos bienes o servicios que no son dinero, a través de los cuales la empresa pues, podría pagarnos. Podríamos poner como ejemplo, pues si la empresa nos cede una vivienda gratis para vivir, si nos da productos propios de la empresa de forma gratuita, si nos pagara un fondo de un plan de pensiones que no fuera obligatorio, que no estuviera, sí, exacto, que no fuera obligatorio, o cualquier otro servicio que nos facilitara. Como bien comenta aquí, bajo esta modalidad, el trabajador consume o disfruta gratis un bien o un servicio, o bien lo disfruta a un precio menor, como sería, por ejemplo, el caso de los trabajadores de supermercado o de algún tipo de tienda que tengan un descuento como trabajadores. Ese descuento es un ejemplo de salario
en especie, ya que ellos podrían conseguir los bienes de esa empresa de forma más barata, a un precio reducido. Aquí tenemos un ejemplo de salario en especie, concretamente de su limitación, puesto que la legislación nos dice que como máximo un 30% del salario en especie puede ser perdón, un 30% de las percepciones totales del salario total puede ser en especie, lo cual significa que un trabajador no puede recibir, un trabajador no puede recibir todo su salario en bienes, sino que tendría que estar limitado a este 30% que nos dice la legislación. Vamos a por el ejemplo. Dice Fermín, un señor ha sido contratado en una empresa de construcción en en otra comunidad. Dice, además de su salario, la empresa le paga el alojamiento, una pensión, 400 euros, y le da vales para comer en un bar, que serían 100 euros, no 1000. Aquí se me ha colado un cero. Muy caro le sale a este trabajador a la empresa. En este caso, la empresa, como el salario en especie a Fermín, pues le paga tanto el alojamiento como la comida. Son ejemplos de salario en especie. En total, esta retribución, estos 500 euros, que serían 400 más 100, estos 500 euros no deberán superar al 30% del total de las percepciones salariales que tenga Fermín. Es decir, Fermín aparte tendrá que tener un 70% de su sueldo como mínimo en dinero. Según el método de cálculo, es decir, a la hora de saber cuánto nos van a pagar o cómo se debe pagar, podemos diferenciar tres grandes categorías: el salario por unidad de tiempo, por unidad de trabajo y el salario mixto. En el primero de ellos, que es un tipo de salario muy utilizado, el importe del salario depende de cuánto tiempo trabajado, medido en horas, medido en días o medido en meses. Y es independiente de la cantidad del trabajo o de forma general de la calidad del trabajo realizado. Es el típica forma de pago que depende de los días que eches en el trabajo o de las semanas que eches o de los meses. He puesto como ejemplo pues, un señor que es conserje en un instituto. En un instituto él tendrá su salario dependiente de los días que eche o de las horas que eche, tantas horas a la semana, tantos días al mes. Y esto no dependerá de si hace más fotocopias o si hace más arreglos o si hace su trabajo con mayor rapidez o menos. Esto dependerá del tiempo que pase prestando su actividad laboral. El otro método, el segundo que diríamos, es el salario por unidad de obra, que por el contrario no depende del tiempo, sino de la cantidad de trabajo realizado. Yo diría que la expresión que más se le acerca al salario por unidad de obra es la famosa expresión de a destajo, que es la que se utiliza para determinar esos trabajos los cuales más te pagan en relación a la cantidad de trabajo que tú hagas. Pues, por ejemplo, si en un sector dijeran, pues cuanto más vendas o cuanto más recojas o cuanto más fabriques, pues así te pagamos. Sería un ejemplo de unidad de salario por unidad de obra. Hemos puesto como ejemplo pues, el caso de Natalia, que es comercial, en este caso de productos de perfumería. Se dedica pues, a venderlos o bien a domicilio o bien en una tienda, y ella concretamente se lleva un porcentaje de cada venta. ¿Que vende más productos? Pues más comisión se vende, independientemente de que emplee más tiempo o emplee menos. Es decir, si en la venta de una determinada cantidad de productos tarda una hora más o un día más o 3 días más, eso no le va a suponer un salario extra, porque su salario depende de la unidad de obra. Un segundo ejemplo que podríamos destacar es el caso pues, de un veterinario que cuando tiene que atender a un animal, pues especialmente cobraría por el servicio que le haga, o por ejemplo un diagnóstico o por
administrarle medicamentos o por algún tipo de operación, es decir, no miraría el tiempo. No creo que cobrara más por una operación que fuera 10 minutos más larga o 20 minutos más larga, sino que te cobraría el servicio propiamente dicho. Algo muy parecido a los desplazamientos. Te cobrarían concretamente el servicio. Un tercer método que también he utilizado es el mixto, que combina el sistema de salario por unidad de tiempo y el sistema de salario por unidad de trabajo y de tiempo. Entonces, ¿cómo funciona? Principalmente se va a cobrar el trabajador en relación a su trabajo, pero va a tener una serie de incentivos, una serie de primas o, como hemos visto aquí, también comisiones que hagan que su salario también dependa de la cantidad de trabajo. Entonces, tendrá su salario por unidad de tiempo, pero además podrá complementarlo o podrá recibir también salario por el trabajo que desempeñe. Como ejemplo, tenemos a Martín, que trabaja en una aseguradora y cobra, en este caso, por los días que trabaja cada mes. Tiene un salario, que trabaja 30 horas a la semana, 40, las que sean necesarias, dentro de la legalidad, y se encuentra una cantidad fija. Sin embargo, también recibe estas percepciones salariales si, por ejemplo, alcanza una determinada cantidad de seguros. Bueno, pues si consigue tal cantidad de seguros vendidos o tal cantidad de productos vendidos, pues se le da una prima. Eso ya no depende del tiempo, depende de si consigue el objetivo o no lo consigue. O, por ejemplo, un porcentaje de cada venta, como les pasa a muchos comerciales. De cada seguro que firme un cliente, pues te vas a llevar un 10% o un 5%, lo que sea. ¿Vale? Pues sería una forma de combinar los dos tipos de salario. Con respecto al pago de salario, el sueldo, el salario se abonará siempre en la fecha y lugar acordado. Por supuesto, sin exceder un mes. En nuestro país la forma común de abonar las nóminas, perdón, de pagar el salario, sería de forma mensual, aunque se pueda acordar una periodicidad mayor, pero nunca menor. Es decir, no se puede pagar con más de un mes, ¿vale? De periodicidad. Como hemos comentado, se abona siempre en la misma fecha y el lugar acordado, por ejemplo, en el lugar de la empresa o en la ciudad, los días 25 de cada mes o los días 30 de cada mes. Y eso tendría que cumplirse. Es importante determinar esta fecha porque de cara a posibles demoras o de cara a posibles impagos, se tomaría esta fecha como referencia para saber cuándo se ha producido el retraso en el pago. Y se documenta, el pago del salario se documenta a través de un justificante de pago, que es la nómina o recibo de salario, que es la parte práctica que engloba la mayoría de la práctica que hay en nuestro tema. Entonces, esta nómina que aprenderemos a cumplimentarla, pues supone un detalle completo de las percepciones salariales y las deducciones que tiene el trabajador. Aquí se le dirá por qué se le paga, cuánto se le paga y cuánto se le deduce, pues, por aportar tanto a la seguridad social como a Hacienda o en otros conceptos. Lo último que deberíamos aprender de este apartado es que el trabajador puede recibir un anticipo, es decir, el empleado podría, antes de la fecha acordada, solicitar cobrar su salario considerando la cantidad de trabajo que ya haya realizado. Es decir, si ha trabajado un tercio del mes, podrá reclamar o podrá pedir como anticipo un tercio del salario, no más. No se puede pedir un anticipo de un trabajo que no se ha realizado. Como ejemplo, ponemos a Dalia, que cobra 1.200 euros al mes
y el día 15 pues, decide pedir un anticipo para hacer frente a un pago. ¿Puede pedirlo? Sí, pero no puede pedir toda la cantidad que quiera, sino como mucho, considerando que el día 15 han pasado 15 días, vamos a considerar que el que cobra los días 1, como ha trabajado 15 días, pues tendrá derecho a pedir la mitad de ese salario como anticipo, concretamente 600 euros que recibirá, que luego se le descontará de la nómina. Nuestro siguiente apartado nos lleva al salario mínimo interprofesional, y es que en otros países la fijación del salario es completamente libre, la determinan las fuerzas de la oferta y la demanda de trabajo, y un trabajador lo acepta, lo rechaza, y puede haber personas que tengan un salario más bajo o más alto. En nuestro caso, la ley impone que como mínimo existe un salario para los trabajadores a tiempo completo por cuenta ajena, independientemente de la profesión, que es lo que se denomina el salario mínimo interprofesional, que es una cantidad, concretamente 950 euros en este año, o si consideramos la extraordinaria, o 1.108 si consideramos los 12 meses, que debería recibir el trabajador como mínimo a tiempo completo. Es decir, un trabajador que trabaje 40 horas a la semana no puede recibir de su salario por completo menos de 950 euros. Solamente podría disminuirse en cambio en el caso de que considerara una jornada un poco más corta. En este caso, si la jornada fuera la mitad, pues tendría en lugar de 950, pues tendría la mitad de esa cantidad como mínimo. Eso lo tienen que respetar. El salario mínimo interprofesional lo determina el gobierno, teniendo en cuenta pues, la variación de los precios, la situación económica del país, el momento político en el que se encuentre, la presión de los sindicatos, y a lo largo de los últimos años ha ido subiendo hasta situarse en la cantidad que tenemos en la actualidad. Ya digo que esto se tiene que respetar. El salario mínimo interprofesional, además, en caso de una deuda inembargable, es decir, salvo con la excepción del pago de las pensiones alimenticias. Lo que nos dice es que en caso de que una persona tenga deuda y se le embargue parte de su salario, no se podría embargar una cantidad que supusiera que el trabajador perdiera parte de su salario mínimo interprofesional. Es decir, por mucho que le quite un trabajador, deberá recibir al menos esta cantidad. Pues lo veremos con un ejemplo como el de Mario, que tiene un salario de 1.300 euros y por una deuda bancaria que se ha quedado impagada, pues se le embarga parte del sueldo. ¿Le pueden embargar todo? No, no pueden embargarlo todo porque, como hemos dicho, el salario mínimo interprofesional está limitado, pero es inembargable. Por tanto, como mucho, le podrán embargar la parte que sobresalga o que esté por encima de esos 950 euros, o haciendo la diferencia, 350 euros. Más de esta cantidad no van a poder embargarle, salvo en el caso de que tenga que pagar pensiones alimenticias por divorcio o en favor de sus hijos. Un cuarto apartado de este primer punto nos habla de la garantía del salario, y es que el salario es de suma importancia para los trabajadores, por tanto, requiere una protección legal especial. Para ello, pues algunas de las medidas que podemos ver es que en caso de que el pago del salario se retrase por cualquier motivo, el empresario tiene que compensar al trabajador con intereses de demora, concretamente un 10% anual, que nos dice el Estatuto de los Trabajadores, de las cantidades anuales. Es decir, si te debe 2 mensualidades y te la ha pagado con retraso, pues cuando llegue el momento de ajustarla, un 10% de esas cantidades te las debería abonar como intereses de demora. También importante saber que el plazo máximo para reclamar estas deudas es de 1 año. Es decir, si tenemos deudas, si tenemos salario impagado de, por ejemplo, 4 o 5 meses, podemos reclamarlo.
pero si son superiores a un año ya no tenemos esa opción, lo habremos perdido. Una segunda medida es que el pago de los trabajadores tiene preferencia sobre otras deudas. Es decir, si la empresa tuviera que hacer frente a distintos acreedores, el pago de los trabajadores tendría preferencia sobre esas deudas. Es lo que es lo mismo. Pagarle a los trabajadores antes, por ejemplo, que pagarle a Hacienda o pagarle a la Seguridad Social o pagarle a los proveedores o pagarle al banco, tiene preferencia. Incluso en caso de concurso de acreedores, que sucede cuando una empresa no tiene activos suficientes para pagar sus deudas, pues se produce ese concurso y los que tienen preferencia son los salarios atrasados, para que veáis cómo se protege legalmente a los trabajadores, especialmente en estos casos de quiebra de la empresa o de insolvencia. Incluso tenemos un organismo concretamente que trabaja como garantía del salario, que es el FOGASA o Fondo de Garantía Salarial. Es un organismo que pertenece, bueno, que es autónomo, pero pertenece al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que funciona como una hucha, en la cual todos los meses las empresas aportan una cantidad por cada trabajador. Ya veremos en los siguientes vídeos cómo se calcula y cuál es su aportación. ¿Y el objetivo cuál es? Pues que en caso de que la empresa se declare insolvente, es decir, que sea incapaz de hacer frente a sus deudas o que esté en concurso de acreedores, pues garantice el pago de hasta 120 días de salario, 120 días por unos cuatro meses, garantice hasta 4 meses de salario de sus trabajadores o hasta un año de indemnizaciones por despido. Entonces, el FOGASA permite que en caso de que la empresa se declare en bancarrota o se declare en concurso de acreedores, pues los trabajadores tengan esa garantía de que no les paga la empresa, pero les paga el fondo de garantía salarial. Igualmente en el caso de un despido, si la empresa no tuviera dinero para hacer frente a ese despido, pues hasta un año de esa indemnización, que depende mucho de la situación, puede ser mayor o menor, lo abonaría el fondo de garantía salarial. ¿De acuerdo? Bueno, nos despedimos aquí por ahora, hemos visto el punto 1, continuaremos en los siguientes vídeos analizando la nómina y analizando tanto los devengos como las bases, los tipos y el cálculo de deducciones. Lo veremos a nivel teórico y luego lo aplicaremos al cálculo de nóminas concretamente. Bueno, espero que hayáis aprendido mucho y si tenéis alguna duda podéis escribirme.